Muy buenas noches a todos. Dios bendiga a todos ricamente. Gracias por estar una noche más aquí, por tener esa disposición de estudiar la palabra de Dios con este servidor para en lo que está dentro de nuestra capacidad, dice el apóstol Pablo, para estas cosas, ¿quién es competente? Realmente diferentes maestros, tenemos diferentes habilidades y capacidades, pero en la fe todos tratamos, como dijo el hermano, de hacer el mayor esfuerzo porque sea correctamente instruida, que pueda conocer la verdad y pueda no solamente conocerla, sino vivirla, y no solamente vivirla, sino defenderla. Vamos a activar aquí la grabación y repetir un poquito el saludo tenía que empezar a grabar antes de saludar. Me dan unos segundos. Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos sean todos a una sesión más de nuestro seminario, de nuestro estudio Matrimonio y Divorcio, agradeciendo infinitamente la presencia de cada uno aquí, tomando este tiempo, dándoselo a Dios para poder aprender más de su verdad respecto a este tema tan vital, este tema tan importante dentro de la formación del cristiano, dentro de la vida práctica de las familias que conforman a cada una de nuestras congregaciones. Y también es un tema vital porque tiene que ver con lo que la sociedad ahora mismo desconoce y que practica lo contrario de lo que Dios ha revelado como su voluntad respecto a este tema. Haciendo un breve repaso, voy a tratar de que sea muy breve porque esta es una segunda parte de la sesión anterior. Recordemos que iniciamos la semana pasada la lección número 4, la ley de Cristo es para todos, cristianos y no cristianos. Dentro de este tema estábamos analizando la propuesta que tienen algunos hermanos que consideran que ese título está incorrecto, que consideran que la ley de Cristo no es para todos, sino solamente para los cristianos. Y analizamos también cuáles serían las implicaciones de lo que ellos creen. Recuerde, y vuelvo a repetir, no enseñan directamente todo lo que vamos a ver aquí rápidamente en esta lista, pero al enseñar esto de que la ley de Cristo es solamente para los cristianos, están implicando, uno no solamente dice lo que dice, sino que también implica lo que dice. Recuerden el ejemplo aquel del jabón, ¿verdad? Que no lo vamos a repetir. ¿Y por qué es importante la implicación? Porque la doctrina que implica una falsa doctrina será también ella una falsa doctrina. ¿Por qué? Porque Primera de Juan 2:21 establece el principio. Ninguna mentira procede de la verdad. Si una doctrina es verdadera, nunca va a implicar falsedades o mentiras o afirmaciones que sean contrarias a la escritura. Entonces, ¿cuáles son las proposiciones e implicaciones de esta doctrina de que la ley de Cristo no es para todos los cristianos? Bueno, en primer lugar, estos hermanos creen que solamente la iglesia está bajo el nuevo pacto. De manera que cuando ellos escuchan un estudio como el que estuvimos presentando en la lección número 3 sobre Mateo 19:9, ellos dicen, muy bien, hermano Rolando, excelente, estamos de acuerdo, esa es la enseñanza de Cristo. Sin embargo, hermanos, todo eso que usted explicó, todo eso que usted enseñó, solamente se aplica a matrimonios de cristianos. Cuando dos cristianos se casan, entonces sí entra en rigor en la vida de ellos Mateo 19:9. O para casarse tienen que saber que estarán sujetos a Mateo 19:9. Pero la ley de Cristo no aplica para los que están en el mundo o no aplica para esa misma pareja cuando eran personas que estaban en el mundo. Entonces, por eso afirman solamente la iglesia está bajo el nuevo pacto. Recuerde desde ahora tener sus notas a mano para que anote cualquier pregunta que tenga. Cuando el hermano le pregunta al final, ¿tienen alguna pregunta o algún aporte, comentario? Pues usted ya lo tiene preparado allí y no se queda pensando y así aprovechamos cada minuto. Así que, ¿cuál es la proposición de ellos? Solamente la iglesia está bajo el nuevo pacto. Y eso es definitivamente
falso. Ya lo estuvimos mostrando la semana pasada. Otra cosa, el nuevo pacto abarca todo lo que la verdad abarque en todas y cada una de sus partes, por supuesto. Esa es una proposición verdadera. Estamos de acuerdo con ella. También les decía que no todo lo que dicen o no todo lo que enseñan es falso. Algunas cosas serán verdaderas. Número 3, el nuevo pacto es la fe que ha sido dada una vez a los santos, como se hace referencia en Judas, versículo 3. Sí, por supuesto. Esa es una afirmación verdadera. Otra, nadie puede desobedecer una ley que no ha sido dada para él. Romanos capítulo 4, versículo 15. ¿Qué dice este pasaje? Lo tenemos en pantalla, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por supuesto, volviendo al punto, si alguien se ha casado en el mundo y la ley de Cristo no es o no incluye a la gente del mundo, entonces no se puede decir que una persona en el mundo que se ha casado y divorciado sin la causal de Mateo 19, 9, esté pecando. No se podría decir. Si la ley no es para ellos, si la ley es solamente para nosotros, entonces mientras están en el mundo se pueden casar y divorciar cuantas veces quieran sin tener que respetar la única causal que menciona Mateo 19, 9. Por eso es que ellos dicen, recuerde, nadie puede desobedecer una ley que no ha sido dada para él. Sí, la Biblia dice eso en Romanos 4:15, pero no lo está diciendo respecto a la doctrina del matrimonio. 5, el bautismo es parte del nuevo pacto. Por supuesto, estamos 100% de acuerdo con ello. Jesús lo estableció entre muchos pasajes en Marcos 16, 15 al 16. Número 6, el nacimiento del agua y del espíritu, es decir, ser bautizado en agua, es un mandamiento para aquellos que no están bajo el nuevo pacto. Esta proposición es verdadera porque el bautismo no es para nosotros los que ya somos cristianos, es para aquellos que quieren ser cristianos. Número 7, nadie puede entrar a la iglesia sin ser bautizado. Esta proposición es verdadera. Juan 3:5 así lo dice. Lo tenemos en pantalla. El que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. También 1 Corintios 12:13 recalca el mismo punto de nuestro bautismo. Número 8, los seres humanos entran al mundo, es decir, llegan a ser culpables de pecado, no por violar la ley de Cristo, la fe o el nuevo pacto, sino por violar la ley del corazón, la cual según estos hermanos es algo diferente al Evangelio y que supuestamente nada tiene que ver con este. Esa proposición es falsa y hemos estado demostrándolo desde la semana pasada. Las personas que son pecadores en el mundo son pecadores por violar la ley de Cristo, no esa supuesta ley del corazón. Pero sobre esa ley del corazón hablaremos en alguna de las dos sesiones que nos quedan después de esta. Entonces, ¿qué es lo que afirmamos rotundamente, contundentemente? Apagó el micrófono, hermano. Perdón. ¿Cuál es nuestra proposición? Que el Evangelio está dirigido a todos los hombres, es decir, a cristianos y no cristianos, y eso incluye la doctrina del matrimonio. Nuestra proposición, para decirla o expresarla más fácilmente, hay uno y solamente un cuerpo de doctrina para todos los hombres de este tiempo, es decir, en la era cristiana, el Evangelio de Jesucristo o la ley de Cristo. Entonces entrábamos la semana pasada a la demostración de nuestra proposición. Para ello fuimos analizando los términos que utiliza la Escritura para referirse al nuevo pacto, que afirmamos esos términos son la doctrina de Cristo, la palabra, la fe, el Evangelio. Todos esos términos se refieren al único y solo cuerpo de doctrina al que todos los hombres cristianos y no cristianos están hoy bajo él, o, tienen que responder ante él o son responsables ante él. En el caso del Evangelio de Cristo, decíamos, por ejemplo, el Evangelio de Cristo es predicado a los no cristianos. ¿Cómo sabemos eso? Porque muchos pasajes lo dicen, por ejemplo, Marcos 16:15, Primera de Corintios 4:15, Hechos 16:10. Consideramos algunos de ellos. Hechos 16:10. Enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces el Evangelio se predica
a los inconversos. El otro pasaje, 1 Corintios 4:15. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Para que ellos nacieran en la fe de Cristo, se les tuvo que anunciar y ellos tuvieron que obedecer el Evangelio. Así que se refuerza el punto, el Evangelio de Cristo es predicado a los no cristianos. 2, los inconversos serán salvos mediante el Evangelio si creen y lo obedecen. Un pasaje muy conocido por nosotros es Marcos 16:15. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, aquel a quien se le predica el Evangelio siendo inconverso o del mundo y lo cree y lo obedece, ese será salvo, lo dice claramente este pasaje. Pero también lo dice Hechos 14:21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. ¿Cómo se hacían discípulos? ¿Cómo se hacían cristianos? A través de anunciar el Evangelio y que la gente lo creyera y lo obedeciera. Otro pasaje es Segunda de Tesalonicenses 2:14. ¿Cómo viene el hombre a Cristo? ¿Viene a través de que el Espíritu Santo toque milagrosamente el corazón del inconverso? No, dice Segunda de Tesalonicenses 2:14, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Todo el que viene al Señor viene porque lo ha llamado Dios a través de la predicación del Evangelio, si lo cree y lo obedece. Y así otros pasajes como Marcos 16:15 al 16 y Romanos 1:15 al 17. Tercero, los inconversos se perderán si rechazan el Evangelio. Pasajes como Segunda de Tesalonicenses 1:7 al 9 lo enseña claramente. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, aquí resumimos el pasaje, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Así que se refuerza allí el punto, los inconversos se perderán si rechazan el Evangelio. Es lo que también dice Marcos 16:16, que el que creyere y fuera bautizado será salvo. Pero luego dice la otra parte, el que no creyere será condenado, porque obviamente si no cree, no va a arrepentirse, no va a confesar a Jesús y no va a bautizarse. Por lo tanto, se perdería, como vimos en Segunda de Tesalonicenses. Pero el Evangelio también tiene que ver con los cristianos, y era lo que recalcábamos la semana pasada, que muchas veces utilizamos el término siempre Evangelio para los inconversos. Decimos, vamos a predicarle el Evangelio a los del mundo, pero casi nunca utilizamos, y es incorrecto, esa misma expresión para referirse a los hermanos. Y cada vez que alguien en San Rafael, cada vez que alguien en la ciudad de David, que es donde está ubicada nuestra congregación acá en Panamá, cada vez que alguien en la ciudad de David o cada vez que alguien en San Rafael predica en la iglesia, le está predicando el Evangelio, sea que se dirija a los cristianos o se dirija a los inconversos o a ambos al mismo tiempo. ¿Cómo sabemos eso? Hay un pasaje que lo enseña muy claramente. El Evangelio se predica a los cristianos también, según Romanos 1:15. Note que digo también, no estoy diciendo que lo que se predica a los inconversos no es el Evangelio, por supuesto que sí, ya lo vimos en la primera parte, sino que también el Evangelio es todo lo que se enseña en la iglesia, no es solamente el plan de salvación. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Mire, estoy pronto a anunciaros el Evangelio. ¿Y a quién le estaba hablando él? Note ahora el versículo 7. A todos los que estáis en Roma, pero ¿quiénes? Amados de Dios. ¿Quiénes más? ¿Qué más dice de ellos? Llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo se está refiriendo a santos, es decir, a cristianos, a miembros de la iglesia del Señor. Y aún así les dice en el versículo 15, estoy pronto a anunciaros el Evangelio también a vosotros. Así que el Evangelio se predica a los cristianos. Y si el cristiano no obedece lo que enseña el Evangelio, se va a perder. Note lo que dice Romanos 16, 17 y 18, que no lo tenemos ahora mismo en la presentación, pero dice que debemos vigilar a aquellos que
causen tropiezos en contra de la doctrina que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas simplemente están sirviendo a sus propios vientres y están buscando la perdición de los ingenuos que les creen. Entonces quiere decir que si el cristiano no cuida de el evangelio que se le predica cada domingo y permite que se predique un evangelio diferente, también está Gálatas 1, 6 al 9, pues ¿qué vendrá para él? Condenación. Es más, en ese pasaje de Gálatas 1, 6 al 9, Pablo advierte rotundamente, si alguno de nosotros, o hablando de los apóstoles o de sus colaboradores, o un ángel del cielo, os anunciare un evangelio diferente, sea declarado por Dios digno de destrucción, o anatema, ¿no? Para decir, usar el término que se traduce allí. ¿Y a quién le está hablando? A las iglesias de Galacia. Y a hermanos les está diciendo, si a alguno de nosotros o un ángel les anunciare un evangelio, no mire que no dice una doctrina diferente, sino un evangelio diferente. Pero ellos ya no eran cristianos, no habían obedecido ya el plan de salvación, sí. Entonces, ¿por qué habla de que les van a predicar un evangelio diferente? Bueno, porque toda enseñanza dentro de la iglesia del Señor es predicación del evangelio, sea el evangelio de Jesucristo o en algunos casos, pues un evangelio corrompido y diferente. Una de las dos cosas se va a predicar. Bien, eso es en cuanto a la frase el evangelio o el evangelio de Cristo. También consideramos la doctrina de Cristo y aquí fue donde quedamos la semana pasada por asuntos de tiempo. ¿Qué debemos decir respecto a la doctrina de Cristo? ¿Será lo mismo que el evangelio de Cristo? Bueno, ¿será lo mismo que la ley de Cristo? Vamos a verlo. En primer lugar, la doctrina debe enseñarse a los inconversos. Muchas veces, decía la semana pasada, utilizamos el término doctrina como si solamente esa parte de la Biblia se le diera a los cristianos. Doctrina, ¿ok? Tienes que obedecer el evangelio y después que obedeces el evangelio, te vamos a enseñar doctrina. ¿Cuántas veces hemos utilizado una expresión así o similar? Pero no es correcta, porque tanto al inconverso se le enseña doctrina, porque cuando yo le estoy explicando qué es el pecado, eso es doctrina bíblica. Cuando yo le estoy explicando sobre la salvación a través del sacrificio de Cristo, eso es doctrina. Cuando le estoy enseñando al ateo que Dios existe, le estoy enseñando que Cristo es el Hijo unigénito de Dios, cuando estoy enseñándole que la Biblia es la palabra de Dios, para poder predicarle luego el plan de salvación, le estoy enseñando doctrina. También en la pregunta de nuestra hermana, que decía, ¿solamente debo hablar del plan de salvación o a veces puedo señalar ciertas cosas específicas con sabiduría, pero señalar ciertas cosas que la persona debe cambiar? Tanto en doctrina como en práctica, por supuesto. Y cuando hace eso, cuando corrige en esa línea que está enseñando, doctrina. Pero aún más lo vamos a confirmar a través de un texto. Les voy a rogar que me puedan ayudar allí, empiecen a ayudar, perdón, con la lectura, por favor. Sería el libro de Hechos, el capítulo 5, el versículo 28. ¿Qué nos dice este pasaje, por favor? ¿Alguien, hermano o hermana, que nos pueda colaborar? Sí, hermano, dice así la palabra de Dios en Hechos 5:28. No os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Muchas gracias, hermanos. Si leemos todo el contexto de Hechos capítulo 5, que no lo haremos en esta ocasión, pero usted lo puede hacer luego, es más, anótelo allí. Debo leer todo el capítulo 5 y también, por favor, el capítulo 4. Cuando usted lee esos dos capítulos juntos, se va a dar cuenta que lo que estaban haciendo los apóstoles era ir al mundo y predicar el evangelio a los inconversos. No, en ese contexto no se estaba hablando de los apóstoles en la congregación enseñando a cristianos, se estaba hablando de los apóstoles predicando a los inconversos, enseñando a los inconversos. Y note lo que los enemigos del cristianismo, las autoridades judías, dicen: habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Así que evangelio y doctrina es lo mismo. La doctrina también se le enseña a los inconversos.
En segundo lugar, los inconversos pueden ser salvos por la doctrina de Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Tenemos pasajes como Mateo 28, 18 al 20, que habla de hacer discípulos a través de bautizarlos y enseñarles todo lo que Cristo mandó. ¿Y qué es enseñanza? Esa enseñanza es doctrina. Doctrina significa enseñanza. Así que cuando yo estoy enseñando a alguien para que sea cristiano y le estoy enseñando todo lo que Cristo ordenó, le estoy dando doctrina de Cristo. Así que los inconversos pueden ser salvos por medio de la doctrina. También tenemos el pasaje de Hechos 5, 17 al 29. Específicamente el 29 dice que lo que estaban enseñando los apóstoles era doctrina. Y bueno, los que le escuchaban, creían y obedecían eran salvos. Entonces los inconversos pueden ser salvos por la doctrina. Pero hay un pasaje especial respecto a ese punto que es Juan 6, 44 al 45. Y voy a pedir nuevamente que nos colaboren allí con la lectura respecto a este punto de que ellos también, los inconversos, se salvan por medio de creer y obedecer la doctrina de Cristo. Sí, Juan 6, 44 y 45 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Bien, muchas gracias, hermano. Entonces, ¿qué notamos ahí? Dice, respecto a los que aún no eran creyentes, dice, y serán todos enseñados por Dios. ¿Qué es la enseñanza? Es la definición de la palabra doctrina. Así que en otras palabras, Cristo está diciendo, y serán todos adoctrinados por Dios. Así que todo aquel que oyó la doctrina que le va a enseñar el Padre y aprendió esa doctrina, viene a mí. Entonces esa persona será salva. Así que es muy claro por la Escritura que los inconversos también van a salvarse por medio de la doctrina. Pero la Biblia dice que cuando en Mateo 7, 28 al 29, que cuando Cristo terminó esas palabras del Sermón de la Montaña, las multitudes se admiraban de su evangelio, se admiraban de su palabra, dice, se admiraban de su enseñanza, es decir, su doctrina, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad. Así que es claro que la doctrina de Cristo también debe enseñarse a los inconversos y que los inconversos pueden ser salvos mediante la doctrina de Cristo, por lo que la doctrina de estos hermanos de que evangelio es una cosa y doctrina es otra, que la doctrina se enseña a los cristianos y el evangelio se enseña a los inconversos, es una enseñanza errónea, es una doctrina errónea, es un evangelio diferente, desconocido en las páginas de la Escritura. Además, debe tenerse en cuenta que la enseñanza de Jesús en cuanto al divorcio se designa como doctrina, Mateo 22, 33. También cuando comparamos Marcos 1:22, 4:2 y 11:18, doctrina del griego didache se utiliza para referirse a la parábola del sembrador. Por lo tanto, la doctrina que niegue esto es una doctrina errónea, una doctrina que no es de Cristo. Además, los inconversos estarán perdidos si no obedecen la doctrina de Cristo. En el relato de la Gran Comisión, el registro de Marcos nos presenta al Señor Jesús enseñando que todo inconverso que no crea el Evangelio será condenado. Marcos 16, 15 y 16. El registro de Mateo enseña que para ser un discípulo uno debe aceptar la enseñanza, es decir, la doctrina de Cristo. Así que, ya que ambos registros se refieren a un solo y único cuerpo de enseñanza, haciendo que evangelio y doctrina sean el mismo cuerpo de enseñanza, es claro que los inconversos que rechacen la doctrina de Cristo serán condenados. Bien, eso respecto a los inconversos y la doctrina de Cristo. Ahora, respecto a los creyentes o los cristianos, la doctrina de Cristo debe ser enseñada a los cristianos. Yo creo que esto lo tenemos más claro porque
Como decía, siempre cuando hablamos de doctrina enfatizamos a los hermanos. Sin ninguna discusión en detalle, este punto es evidente a partir de 2 de Juan 9 al 11, Tito 2:1, 2 de Timoteo 2:2, Colosenses 2:22 y una hueste de pasajes que podríamos citar respecto a que la doctrina debe ser enseñada a los cristianos o a los creyentes. En segundo lugar, los cristianos pueden salvarse mediante la doctrina de Cristo. Aquí también tenemos una hueste de pasajes que respaldan esto, pero en especial quiero compartir con ustedes este pasaje clave de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4:16. ¿Cómo dice este pasaje que los cristianos se salvan si obedecen la doctrina? Vamos a leerlo, por favor. Agradezco allí la colaboración. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Aquí está hablando a un predicador. Este predicador está haciendo un ministerio en el cual le está enseñando a los creyentes, a los miembros de la iglesia. ¿Qué les está enseñando? ¿O qué les está compartiendo? Doctrina. Doctrina, lo dice claramente. ¿Y qué va a pasar si él enseña la doctrina sana, correcta? Bueno, que se salvará él y se salvarán los que lo oyen. Y leído al contrario, pues si él está enseñando doctrina, pero esa doctrina no es bíblica, entonces se perderá él mismo y se perderá los que lo oyeren. Así que este pasaje claramente apoya el punto: los cristianos pueden salvarse mediante la doctrina de Cristo. En tercer lugar, los cristianos pueden perderse si rechazan la doctrina de Cristo. Esta verdad es muy clara en varios pasajes de la Escritura, como Mateo 15:9 o Tito 1:9 al 11. Pero vamos a leer en particular 2 de Juan, versículo 9. Agradecemos allí nuevamente la colaboración, por favor. Dice 2 de Juan 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Bien, ¿podrá salvarse alguien sin tener a Dios? Por supuesto que no. Y dice que si un cristiano se extravía, se desvía, va en la línea contraria de la doctrina de Cristo, entonces no tiene a Dios. En otras palabras, va a perecer, va a perderse. Bien, ahora mencionemos algunos puntos adicionales respecto a la doctrina de Cristo. Una lectura razonable de Primera de Timoteo 4:1 al 6 aclara que las expresiones la fe, que la menciona en el versículo 1 y el versículo 6, obviamente en contraste con la doctrina de demonios que menciona en el versículo 1, también el término la o la frase la palabra de Dios que menciona en el versículo 5 y la buena doctrina que menciona en el versículo 6, todas se usan para referirse al mismo cuerpo de enseñanza. Dar a conocer la fe es también dar a conocer la palabra de Dios y la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo, como es mencionada en 2 de Juan 9 hasta el 11, es la doctrina que tiene a Cristo como autor y sustentador o soporte. Hay varios pasajes que así lo enseñan, como Juan 7:17, Hechos 13:12, 2 de Juan 9, etc. De modo que la doctrina de Cristo o la enseñanza de Cristo en su plena connotación se refiere, en primer lugar, a todo lo que es necesario para evitar el pecado. En segundo lugar, todo lo que es necesario para salvarse en caso de haber caído en pecado. Y tercero, todo lo que es necesario para mantenerse salvo después de haber llegado a convertirse alguien en cristiano. Así que la doctrina de Cristo incluye su enseñanza sobre el divorcio y las nuevas nupcias. Y todos los hombres, sean cristianos o no, tienen que responder o tienen que dar cuenta por ella o por lo que enseña ella. Porque recordemos Mateo 28:18 al 20, debido a que Cristo tiene toda autoridad sobre la iglesia nada más y no sobre el mundo, ¿dice así? No, dice como tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Dónde está la iglesia? En la tierra, entonces está bajo la autoridad de Cristo. ¿Y dónde están los del mundo? Los del mundo también están en la tierra.
y Cristo tiene toda autoridad en el cielo y toda autoridad en la tierra. No hay excepción respecto a quienes están bajo la autoridad de Cristo en esta era. Pero luego, ¿qué dice? Ahora ustedes van a ir a todas las naciones y van a enseñarles, es decir, a adoctrinarlos. Y las personas que crean esta doctrina y obedezcan, ¿qué van a hacer? Cristianos, discípulos. Y esas personas que van a estar aprendiendo, tanto desde el momento que les empiezo a predicar y hasta el resto o por todo el resto de su existencia, ¿qué van a estar aprendiendo? Van a estar aprendiendo todo lo que yo, dijo Jesús, he mandado. Y Jesús mandó lo que dice Mateo 19:9, por supuesto. Entonces está incluido. Este punto es destructivo para la doctrina de estos hermanos, quienes enseñan que la ley de Cristo no aplica a los inconversos. Para estos hermanos, Cristo tiene parte de autoridad en la tierra y toda autoridad en el cielo. Aquí en la tierra, Él no puede gobernar sobre todos, sino solamente sobre los cristianos según ellos. Pero bien, seguimos avanzando porque todos estos términos van teniendo el mismo énfasis de evangelio, ley de Cristo, doctrina, la palabra, la fe, todo se refiere al único cuerpo de enseñanza y a la única ley que los hombres tienen hoy para poder obedecer a Dios, tanto los cristianos como los inconversos. Vamos al siguiente, sería la ley de Cristo. ¿Y qué vamos a ver sobre la ley de Cristo? Primero, que la ley de Cristo, esa que los hermanos defienden falsa doctrina sobre el matrimonio y el divorcio, esa ley que ellos dicen que no es para los inconversos, la Biblia dice que sí lo es. Si nosotros vamos a un pasaje del Antiguo Testamento y vamos a compartirlo en pantalla, como es el de Isaías 2:3, que profetizó y que prometió Dios a través de Isaías en esa ocasión. Isaías 2:3, antes de que nos ayuden con la lectura, Isaías 2:3 se refiere principalmente a lo que sucedió en el día de Pentecostés, o primordialmente a lo que sucedió ese día. A que en ese Hechos, capítulo, lo que registra Hechos, capítulo 2, en ese día iba a comenzar a enseñarse la ley de Cristo, o predicarse el evangelio de Cristo, o enseñarse la fe de Cristo. Todos estos términos son los mismos y esto lo demuestra contundentemente este pasaje. Alguien, por favor, Isaías 2:3 lo tenemos en pantalla. Porque de Sión saldrá tu rey, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Una vez más, hermana, por favor. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Muchas gracias. Bien, noten que hemos resaltado allí en el pasaje las palabras clave que demuestran que es lo mismo, hermanos. Aquí hay lo que se conoce como un paralelismo. ¿Sí? El hebreo decía muchas veces una misma cosa de dos formas en la misma oración. A eso se le llama paralelismo. Entonces, porque de Sión, y luego dice de Jerusalén, es lo mismo. Sión estaba en Sión y Jerusalén, es lo mismo. Entonces, en ese mismo paralelismo, luego dice, de Sión saldrá la ley, pero en la segunda parte dice, de Jerusalén, ¿qué va a salir? La palabra de Jehová. Entonces, ¿qué vemos en este pasaje? ¿Qué es lo interesante de este pasaje de Isaías? Que nos está diciendo que estos términos son intercambiables. Es claro que la palabra de Jehová y la ley de Cristo son uno y el mismo cuerpo de enseñanza. También cuando leemos Hechos 8:4 diciendo que aquellos cristianos que debido a la persecución liderada por Saulo iban predicando por todas partes la palabra, entonces ahí se demuestra que la palabra del Señor debe ser predicada a los inconversos. Esa misma palabra de la que habla Isaías 2:3. De hecho, en Isaías 2:2, el profeta dice, refiriéndose al tiempo en que de Sión saldrá la ley, y luego dice, y confluirán o vendrán a él todas las naciones. Así que la palabra de Cristo, el evangelio de Cristo,
y la ley de Cristo, todos son el solo y único cuerpo de enseñanza ante el que los hombres tienen que responder hoy y desde que inició la era cristiana. Estos hermanos son de los que afirman que el Evangelio de Cristo es un cuerpo de enseñanza y que la ley de Cristo es otro cuerpo de enseñanza. Pero un pasaje como Romanos 8:1 al 2 también aclara que la ley de Cristo debe predicarse y o enseñarse a los inconversos, porque este pasaje dice que la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la muerte y el pecado. Entonces, es la ley del Espíritu Santo, el Espíritu de vida, el Espíritu que es la fuente de la vida, y la ley del Espíritu, que es la palabra de Dios. Recuerda Efesios 6:17, la palabra es la espada del Espíritu Santo. Entonces, ya se ha demostrado que la palabra es el Evangelio. De manera que si la palabra es el Evangelio y si la palabra es la ley de Cristo, entonces, ¿cuál es la conclusión? Que el Evangelio de Cristo y la ley de Cristo son uno y el mismo cuerpo de doctrina. Así que a los inconversos hay que predicarles el Evangelio. Marcos 16:15 al 16, ya que el Evangelio de Cristo y la ley de Cristo son uno y el mismo cuerpo de doctrina. Se sigue que la ley de Cristo debe predicarse a los inconversos. La doctrina de estos hermanos que dicen que no es así es falsa. También nos enseña este punto que estábamos tratando en su tercer inciso, que los inconversos pueden salvarse mediante la ley de Cristo. Otra vez citamos Romanos 8:1 y 2, que este pasaje dice, lo teníamos, bueno, no lo incluí en las diapositivas, pero este pasaje es un pasaje muy conocido, igual puede ubicarlo en su Biblia. Dice, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado del pecado y de la muerte. Así que los inconversos, según este pasaje, se salvan o se convierten en cristianos o son librados de la muerte y el pecado al obedecer ¿qué? La ley de Cristo. Y vamos a utilizar el mismo pasaje que los hermanos citan, que es Romanos 4:15. Dice, nadie puede desobedecer una ley que no ha sido dada para él. Bueno, también lo contrario. Nadie tiene que obedecer una ley que no ha sido dada a él. Pero en este caso dice el apóstol que la única manera en que los inconversos pueden librarse del pecado y de la muerte, es decir, convertirse en cristianos, es obedeciendo la ley de Cristo. Obedeciendo la ley de Cristo. Retomando, la proposición básica expuesta y defendida en esta lección, es decir, que hay uno y solo un cuerpo de doctrina dirigido a todos los hombres hoy, que es el Evangelio de Cristo, que es lo mismo que la ley de Cristo, ha sido demostrada mediante toda la argumentación que venimos presentando desde la semana pasada y el día de hoy. Ya que esta proposición y todo el material que prueba que es verdadera es tan importante, sería beneficioso hacer un resumen de ideas y señalar por lo menos algo de la importancia de estas. 3 pasajes, amados hermanos de la Escritura, vamos a colocar aquí la proposición para que la tengamos en mente. Y decía, 3 pasajes de la Escritura serán cruciales para hacer el resumen y cierre de nuestra lección número 4. Son Hechos, vamos a colocarlos también en pantalla, aunque los vamos a tener allí para poder leerlos, así que prepárense por favor para colaborar. Estos son Hechos 17, 30 al 31, Hechos 14, 13 al 17 y Hechos 15, 6 al 9. En esos 3 nos vamos a basar para hacer nuestro resumen. Para, obviamente, ¿no?, conservar espacio, dependeré de que el oyente, el estudiante, también analice el contexto de estos pasajes citados posteriormente en su propia Biblia, aunque ya digo, los vamos a compartir cada uno en pantalla. Estos pasajes deberían ser de ayuda para cualquier persona honesta, para que pueda entender algunas cuestiones cruciales acerca del mensaje de Cristo para el hombre durante la dispensación
cristiana. Vamos al primero de ellos, que es Hechos 17, 30 al 31, rogando como siempre que nos colaboren, por favor, con este pasaje. Hechos 17, 30 al 31. Sí, hermano, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó por dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Muchas gracias, hermano. En este pasaje, Pablo hace por lo menos tres cosas muy importantes. Pablo contrasta dos tiempos o dos periodos. Primero dice los tiempos de esta ignorancia y luego menciona ahora. Entonces, Pablo implica alguna verdad crucial aquí, el significado de los dos periodos. Con la expresión tiempos de ignorancia, sin duda se refiere a los tiempos o al tiempo previo al periodo o dispensación anterior al Evangelio. Luego, al decir, pero ahora, Pablo sin duda se refiere al tiempo, es decir, al periodo o dispensación en el cual él, es decir, Pablo mismo, estaba viviendo, es decir, la dispensación o era del Evangelio. Pablo también implicó algunos hechos significativos. En primer lugar, antes de Pentecostés, Dios no tenía una ley universal, es decir, un cuerpo singular o un solo cuerpo de doctrina tal como el Evangelio de Cristo, el cual estuviera dirigido a todos los hombres. Esto significa que antes del día de Pentecostés, de lo que se registra en Hechos 2, no había una ley universal, es decir, mundial para todos los hombres, ante la cual todos ellos fueran responsables, como en el caso del Evangelio. Por ejemplo, la ley de Moisés estaba dirigida a los judíos. Podemos leer 2 Corintios 3:1 en adelante para confirmarlo, con provisión para que los no judíos, si querían, se pudieran hacer prosélitos, es decir, que no había nacido judío, era un extranjero, pero quería practicar la ley de Dios. Entonces él podía pasar por un proceso que lo convertía en algo que ellos llamaban prosélito, como un seguidor, y de esa manera podía ser incluido, pero no estaba esa ley dirigida específicamente a los extranjeros y no solamente a los judíos. Pero comenzando con aquel día de Pentecostés de Hechos capítulo 2 y hasta que Cristo vuelva, lea 1 Corintios 15, 23 al 28, Cristo tiene una ley universal, el Evangelio, la palabra de Dios, la ley de Cristo, la doctrina de Cristo, etcétera, la cual está dirigida a todos los hombres. Jesús dijo que debíamos predicar el Evangelio a toda criatura. Y ya vimos que el Evangelio es algo que se predica a cristianos y no cristianos. Bien, así que todos los hombres, sean cristianos o no, son responsables ante o están bajo esa única ley. ¿Qué ley? El Evangelio, la fe, la ley de Cristo, la doctrina de Cristo. Mateo 28, 18 al 20 aclara que los inconversos están bajo todas las cosas que el Señor ordenó, es decir, todas las cosas que iban a ser y ahora son parte del nuevo pacto, del Evangelio, de la ley de Cristo. El estudiante debe repasar cuidadosamente Hechos 5, 1 al 8, 1, 5 al 8, Hechos 1, 5 al 8 y Lucas 24, 44 al 49 para reforzar esa última afirmación. Pasemos entonces al segundo pasaje que nos ayuda en nuestro resumen, que es Hechos 14, 13 al 17. Por favor, vuestra colaboración. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones.
Amén. Aquí presento el pasaje resumido, pero si leemos totalmente el contexto de los versículos 13 hasta el 17, notaremos que Pablo hace nuevamente tres cosas importantes. Primero, Pablo se refiere a dos periodos de tiempo. Habla de en las edades pasadas y luego del tiempo presente, lo mismo que hizo en Hechos 17, 30 al 31. Pablo, por implicación, contrasta estos dos periodos. Al hablar de en edades o generaciones pasadas, se refiere al tiempo anterior al Evangelio. Pablo implica con esto un tiempo presente, el tiempo que inicia en Pentecostés, aquel de Hechos capítulo 2, y continúa hasta el regreso de Cristo, es decir, la dispensación o la era o el periodo del Evangelio. Hay algunas implicaciones cruciales que se siguen de esto entonces. En generaciones o en edades pasadas no había una ley universal aplicada a todos los hombres, ni durante la era patriarcal que va desde Adán hasta José, ni durante la ley de Moisés, que sabemos que va desde este mismo personaje hasta que Cristo la llega a abolir en la cruz, pero que ahora, durante la dispensación del Evangelio, Cristo tiene una ley, y esta es universal, una que está dirigida a toda criatura, es decir, a todos los hombres, y ante la cual todos los hombres tienen responsabilidad o tienen que responder, porque Romanos 3:19 dice, pasaje que citaban estos hermanos, es que la persona solo puede obedecer una ley que le han dado para él. Y si Cristo me manda a predicarle el evangelio, la doctrina, la ley, la fe, la palabra a todos los hombres, entonces quiere decir que todos los hombres están bajo la ley de Cristo. Y el último pasaje es Hechos 15, 6 al 9. Y les vamos a rogar allí otra vez, por favor, la colaboración. Lo tenemos en pantalla o lo pueden leer de sus Biblias también directamente. Pero colabórennos, por favor, con la Sí, lectura. varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Gracias, hermana. Este pasaje aclara la siguiente verdad. Por boca de Pedro, los gentiles debían escuchar la palabra del Evangelio, es decir, la palabra que es el Evangelio. Dios no hizo distinción, enseña el apóstol, entre judíos y gentiles. Más bien Dios limpió o purificó sus corazones por la fe. Cuando la fe vino, la antigua ley, es decir, la de Moisés, fue quitada. Ya los judíos no tenían que responder ante la ley de Moisés, sino que llegaron a estar a partir de Pentecostés bajo la ley de Cristo. Todos los hombres, sean judíos o gentiles, están bajo el solo y único cuerpo de doctrina, el Evangelio de Cristo. Es lo mismo Evangelio y doctrina. Todos los hombres, sean cristianos o inconversos, tienen que responder ante la única y misma ley, la ley de Cristo o el Evangelio. En conclusión, es claro que el único cuerpo de doctrina ante el cual tienen que responder todos los hombres contiene, primero, todo lo necesario para vivir alejado del pecado. Dos, todo lo que es necesario para salvarse luego de haber pecado. Y tres, todo lo que es necesario para mantenerse salvo luego de convertirse en cristiano. Así que cualquier supuesta ley escrita en el corazón que sea otra y distinta del Evangelio, simplemente no existe. El Evangelio o la ley de Cristo está dirigida a todos los hombres. El mismo mensaje, el único cuerpo de doctrina, la ley de Cristo o el Evangelio debe predicarse a todos los hombres, a judíos y a gentiles, a cristianos y a inconversos. El estudiante debería repasar cuidadosamente pasajes como Romanos 1:15 al 17, Marcos 16:15 al 16,
Mateo 28, 18 al 20, Lucas 24, 44 al 49, Hechos 15, 6 al 9, Hechos 14, 1, 13, 44 al 49, 13, 4 al 12, 11, 14, 11, 16, 11, 18, 20, 20 al 21, 24, 24 al 25. Félix, ese de Hechos 24, 24 al 25, era gentil y su esposa era judía. A pesar de eso, Pablo le predicó sobre el dominio propio, le predicó acerca de la justicia, le predicó acerca del juicio venidero. También Hechos 1, 5 al 8 dice que este mensaje tenía que ir hasta los confines de la tierra, o Hechos 2, 39, a todos los que están lejos, que en ese momento se refería a los que no eran judíos. También Isaías 2, 1 al 4 y Romanos 3, 24 al 27. Si usted dice, hermano, usted ha dicho todo esto demasiado rápido, no lo pude anotar, es imposible que luego lo recuerde, no se preocupe. Recuerde la promesa de el material escrito va a ser pasado a nuestro hermano Miguel para que posteriormente, una vez terminado el seminario, todos tengamos acceso al material y lo podamos compartir. Recordemos que de cara a este vasto cúmulo de evidencia, ciertamente es difícil entender cómo estos amados hermanos, que no los odiamos ni los menospreciamos, no son menos que nosotros, son hijos de Dios, comprados con la sangre de Cristo, pero la verdad hay que decirla, viendo todo esto, no podemos entender cómo leen la Biblia y concluyen que los inconversos no están bajo la ley de Cristo. Esa enseñanza no es de Cristo, esa enseñanza no se encuentra en la Biblia. Como hemos titulado nuestra lección número 4, la ley de Cristo es para todos, cristianos y no cristianos. Por lo tanto, si alguien estando en el mundo, y esta es la relación, este es el motivo de esta clase, si alguien estando en el mundo se divorció y no fue por la causa que Cristo autoriza y se casó con otra persona, está en adulterio. Si la persona que él repudió, de la que se divorció, fue y se casó con otro, está en adulterio ella y está en adulterio el que se casó con ella. Y el que repudió también está en adulterio él y en adulterio su nueva pareja. Si se convierte al cristianismo, en esa condición no puede quedarse con esa mujer o no puede quedarse con ese hombre porque Cristo nunca lo autorizó a divorciarse, porque la causal nunca fue la infidelidad de su pareja, que es la única causa autorizada por Cristo en su ley, que es la única ley que hay para el matrimonio y para todo lo demás. Como dice 2 de Pedro 1:3, Él nos ha dejado revelado todo lo referente a la vida y a la piedad. Todo ya está revelado en el Nuevo Testamento. Si alguien por ignorancia hizo esto, es lamentable, pero la ignorancia de la ley no te exime en ningún gobierno, tampoco en el gobierno de Cristo. Pedro dice, yo sé que por ignorancia, Hechos capítulo 3, sé que por ignorancia ustedes entregaron a Cristo a la crucifixión, igual que vuestros gobernantes. Pero luego dijo, entonces como fue por ignorancia, no hay problema, no se tienen que bautizar porque como fue por ignorancia, no están en pecado. No dijo eso. Dijo, sé que por ignorancia lo han hecho, ahora tienen que arrepentirse y tienen que bautizarse para que Dios les perdone ese pecado. En el caso del inconverso, para que él pueda ser perdonado de ese adulterio, tiene que arrepentirse. ¿Y qué es arrepentimiento, hermanos? Arrepentimiento es abandonar el pecado. Si yo estoy casado con una segunda mujer, habiéndome divorciado por cualquier causa de la primera, esta relación se llama adulterio. Si yo estoy arrepentido y me quiero bautizar, tengo que cambiar lo que sea pecado. Y esta relación es pecado, es adulterio. Por eso no puedo seguir con esta mujer. Yo tengo dos alternativas. Si está disponible la primera mujer y quiere volver conmigo, pues esa es mi esposa, tendría que volver con ella. Y si ella no quiere volver conmigo, me tengo que quedar solo. Pero no puedo quedarme con esa segunda mujer. El homosexual no se puede quedar con su pareja cuando se quiere bautizar. El que tiene 6, 7 mujeres no se puede quedar con todas esas mujeres cuando viene a entrar a la fe. Tiene que abandonar esas relaciones pecaminosas para poder estar realmente arrepentido y poder cumplir ese requisito para ser
bautizado. Así que, hermanos, ninguna persona que haya violado la ley de Cristo en el mundo es inocente delante de Dios. Ninguna. Porque el matrimonio, vuelvo a recordarles, el matrimonio no lo fundó la iglesia. Por eso es que la otra vez les aclaraba, hermano, a veces hablamos de, no, yo me casé por la iglesia o yo me quiero, hermano, la iglesia no casa. Nosotros hacemos una ceremonia que es simbólica del verdadero casamiento que se da frente al juez o a la autoridad civil. No, la iglesia no, si la iglesia casara, Adán y Eva estaban en fornicación y Abraham y Sara estaban en fornicación y todos los grandes personajes de la Biblia, los justos, estaban en fornicación, pues, porque la iglesia no se había fundado. Entonces, hasta que la iglesia se fundó es que valen los matrimonios. No, hermano, el matrimonio no, en ese sentido, no tiene nada que ver con la iglesia. El matrimonio Dios lo instituyó cuando no había iglesia, en los padres de toda la humanidad. Por lo tanto, su ley es para toda la humanidad. Recuerde Mateo 19, cuando los fariseos quisieron citar una concesión que dio Moisés, el argumento de Jesús fue irse al principio. No habló de esa ley de Moisés, no habló ni de la ley anterior o la práctica anterior tanto en Israel como en otras naciones, sino que se fue rotundamente al principio. En Mateo 19 lo tenemos muy claramente, el pasaje que ya analizamos y no lo vamos a volver a hacer en este momento. Entonces, ¿por qué esta lección? La ley de Cristo es para todos, cristianos y no cristianos. Porque, hermanos, aunque duela mucho, toda persona que ha tenido un segundo matrimonio, o tercero, o cuarto, o quinto, que de todo hay, y viene a la iglesia del Señor, si no se divorció en su primer matrimonio de infidelidad, y bueno, si tuvo vamos a decirlo así en lenguaje secular, tan mala suerte, que le fue infiel la primera, y también la segunda, y también la tercera, y ahora entra con la cuarta, pues bueno, lo primero ahí es que hay que revisar qué pasa con este hombre, ¿no? Porque habrá que ayudarle en algunas cosas para que esto no le vuelva a pasar. Pero si fue por infidelidad, pues tendrá la causal en cada ocasión. Pero si no tuvo esa causal desde su primer matrimonio, entonces esta persona casada con otra sin que su cónyuge anterior le haya sido infiel, está en adulterio. Tiene que abandonar esa relación. Esa es la enseñanza por la cual hemos dado esta explicación de la ley de Cristo es para todos, cristianos y no cristianos. Hasta aquí, hermanos, nuestra lección número 4 y estamos listos para la sección de preguntas y comentarios en caso de que los hubiera. Nunca se sienta en la obligación de tener que decir algo, ¿no? Por eso, anote sus preguntas, anote la idea que usted quiere comentar para que pueda hacer un aporte o pueda ayudar. A veces la duda no es de uno, a veces uno plantea la pregunta para que todos se beneficien. Eso, como hace el hermano Miguel también, eso es muy, muy beneficioso. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, hermano.